Que Dios te bendiga, hermano mío, hermana mía. Estoy contento y muy agradecido de nuestro Señor que me permita compartir este espacio junto a ti para poder guiarte, para poder en un sentido fraterno, pastoral, afectuoso, poder aclarar todas estas dudas que tú puedas estar experimentando con respecto a este gran tema que nos convoca, que es el bautismo. Así que estoy muy agradecido de Dios de poder acompañarte fielmente a través de este caminar y en especial en este gran paso donde Dios te está llamando a un paso de obediencia. Dicho esto, quiero comentarte que aquí en Mini, que está por acá, está promocionando este libro porque todo lo que vamos a estar conversando en estas sesiones sobre el bautismo están contenidas en este libro que está aquí apareciendo aquí abajito, que se llama Guía Pastoral para el Bautismo. Es un libro escrito por mí, de mi autoría, pero está basado en la Confesión de Fe de Londres de 1689, especialmente en el capítulo 29, que habla sobre el bautismo. También está basado en el Catecismo Bautista, pregunta por ahí por la 99, la 98, que hablan sobre este tema también del bautismo en el Catecismo Bautista. Y todas las citas que va a encontrar en este libro son de la versión de la Biblia Reina Valera 1960, así que para tener un estándar de interpretación o de traducción bíblica. Así que, dicho esto, quiero comentarte que van a ser 3 sesiones donde vamos a estar nosotros conversando de este gran tema sobre el bautismo. Quiero acompañarte, quiero guiarte en este caminar, en este gran paso. Y a modo de introducción, ya para que nos vamos introduciendo en este tema, quiero que reflexionemos no tan solo en estos temas que son controversiales, sin duda, como por ejemplo, si el bautismo es para infantes o es para adultos, si es para personas con discernimiento, si los bebés se pueden bautizar, si es por inmersión, si es por afección. No quiero entrar en esas materias que sin duda, como dije, pueden ser bien controversiales y sabrosas también para poder debatir teológicamente. No quiero partir desde ese punto, sino que quiero partir desde un punto mucho más íntimo, mucho más personal, y es en torno a las preguntas que quizás tú puedas estarte haciendo en este momento. Quizás tú puedes estar diciendo, mira, ¿estoy realmente preparado para bautizarme? ¿Es un trámite que tengo que cumplir? ¿Ya llevo algún tiempo en el Evangelio? ¿Tengo que bautizarme? O quizás puedes estar pensando que sientes la necesidad de bautizarte. Quizás estás confundido con respecto a este tema. Estas son las cosas que nosotros vamos a estar conversando y dilucidando a través de esta serie, y van a ser 3 series de videos que están hechas en base a, como te dije, al libro Guía Pastoral para el Bautismo de mi autoría, y están también basadas en el Catecismo Bautista, en la Confesión de Fe de Londres de 1689, y todas las citas bíblicas para mantener un estándar son versión Reina Valera 1960. Hermanos, esta pregunta, ¿qué impide que me pueda bautizar? No es una pregunta nueva, es una pregunta que ya desde el comienzo los primeros cristianos estaban formulando, ya era algo que ellos estaban luchando y tenían esta sensación de qué es lo que debo hacer para bautizar, de qué cosas debo cumplir. Recordamos que el cristianismo nace del judaísmo, y el judaísmo era una religión, es una religión de obras, es una religión donde tú tienes que hacer muchas cosas para poder obtener algo. Por lo tanto, los primeros cristianos tenían estas confusiones, y para empezar quiero que en el primer gran tema, ya para desarrollar, terminar la introducción, quiero que empecemos a reflexionar y empecemos a avanzar sobre si el bautismo es un trámite o no. Yo voy a darte la respuesta rápida, pero quiero que busques eh, Hechos capítulo 8, verso 36. Va a aparecer aquí en pantalla, va a estar apareciendo a este costado mío.
Ahí está apareciendo en pantalla. Aquí está hasta el verso 39, pero vamos a enfocarnos en la primera parte, que es lo que estaba comentándoles yo, esa gran pregunta que quizás tú te puedas estar haciendo y que muchos cristianos al principio también se hicieron. Dice aquí la palabra del Señor en Hechos capítulo 8, verso 36. Dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Hermanos míos, esto es muy, muy relevante, porque ¿qué está impidiendo que tú tomes esta decisión? Sin duda, el primer punto que quiero analizar contigo en esta primera sesión es el bautismo no es un trámite, es obediencia. Y desde ya te invito a que puedas buscar Mateo capítulo 28, verso 19. Muchos ven el bautismo, como decía, como un requisito, otros lo ven como algo sentimental, tienen que esperar a sentirlo. Hay muchos que viven un evangelio de sensación, de sentimientos, y no se mueven, no hacen nada, no toman ninguna decisión, si primero no sienten. Pero quiero decirte que el bautismo es una decisión, es una decisión consciente de que cada cristiano debe tomar, y nosotros como iglesia, como pastores, debemos procurar tener ahí la palabra del Señor para poder aclarar todas las dudas que te puedas ir experimentando, y tenemos que guiarte conforme a los principios escriturales. Vamos a leer Mateo capítulo 28, verso 19. Va a aparecer también ahí en pantalla. Ahí está. Si tú ya la tienes, la puedes leer junto conmigo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin duda, como decía, es un mandato. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Por lo tanto, es una decisión en obediencia que tú debes tomar. No debes esperar a estar preparado, no debes esperar tampoco a sentirlo en tu corazón. Sencillamente debes tomar la decisión. Por eso estas sesiones, para poder ir aclarando estas dudas que tú quizás puedas tener. Como afirmo en el libro, no nos bautizamos por ser salvos. Aquí en el libro yo explayo un poco más este tema que muchos católicos creen, y algunos también evangélicos se confunden y piensan que el bautismo tiene que ver con la salvación, pero esto no es así. El bautismo es un paso de obediencia de algo que tú ya experimentaste, de una gracia invisible que has experimentado en tu corazón, de transformaciones que Dios ha ido haciendo en tu vida progresivamente con un paso visible. Dicho de otra forma, el bautismo es el sello público de lo que Dios ha hecho en la intimidad contigo. Por lo tanto, no tiene que ver con si soy salvo, me tengo que bautizar para ser salvo. Aquí esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es que el bautismo es una ordenanza, no es un sacramento. Aquí tengo que hacer una salvedad, la voy a hacer muy a grosso modo. En el libro se explaya mucho más, pero el término sacramento, como iglesia bautista reformada, nosotros lo evitamos porque el término sacramento tiene que ver un poco con términos de salvación. Porque en la teología católica, a los sacramentos se le atribuye poder salvífico. Es decir, cuando tú te bautizas, es depositada una gracia salvadora de parte de Dios. Por eso ellos bautizan a los niños. ¿Se entiende? Entonces, pero esto no es así. La fe y la gracia son cosas muy anteriores que nosotros ya hemos estudiado en otros foros, en otros momentos. Y esto del bautismo es solamente una decisión, como ya dije, de lo que Dios ya ha hecho en tu corazón. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de Juan,
capítulo 1, verso 7. Ahí está apareciendo en tu pantalla, en la pantalla de donde tú estés viendo este video. Dice el verso 7 de Primera de Juan, capítulo 1, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, esto es importante que lo tengamos claro, porque el bautismo no te limpia, el bautismo no te salva. Lo que te salva es la sangre de Cristo, es el sacrificio, es la obra redentora de la cruz, es aquello que Dios hizo en la cruz del Calvario, lo que nos abrió el camino y nos reconcilió con el Padre, no el bautismo. El bautismo, el agua en sí misma no tiene ningún poder mágico para limpiarte de los pecados. Generalmente vamos en épocas de verano, estivales, vamos a la playa, a la piscina. ¿Cuántas veces nos sumergimos debajo del agua? Hermanos, esto no tiene nada que ver con la salvación, con un cambio de vida. El bautismo, como dije, es algo que Dios hizo en la obra que ya hizo, que ahora tú, mediante esta decisión, vas a mostrar a todos los demás lo que Dios ya hizo en tu corazón. Es el sello público de la obra invisible de Dios en tu vida. Amén. Vamos a, ya para ir terminando, buscar Hechos capítulo 8, verso 37. Por lo tanto, hermanos míos, debemos hacernos la pregunta correcta, ¿cierto? Al principio preguntábamos, ¿qué impide que me bautice? ¿Debo sentirlo? ¿Es un requisito? Ya hemos entendido que el bautismo tiene que ver con un paso de obediencia y es el sello público de lo que Dios ya hizo en nuestro interior. Pero la pregunta correcta en Hechos es distinta. En el capítulo 8 que estuvimos leyendo, Felipe no pregunta si el eunuco es perfecto. Noten esto, es maravilloso. No pregunta si es perfecto. Tampoco pregunta si él se siente preparado. Tampoco le pregunta, ¿sientes en tu corazón ¿ah? esta cosa media goc? ¿Sientes escalofríos cuando hablamos de bautismo? La pregunta que Felipe le hace, vamos a ir a la palabra del Señor, Hechos capítulo 8, verso 37. Ahí aparece en tu pantalla. Dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué respondió el eunuco? Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermanos, qué maravilloso. La pregunta para ti es, ¿crees de todo corazón que Jesucristo es el Señor? Si tú crees que Jesucristo es el Señor, entonces la pregunta ya no es ¿qué impide?, sino ¿qué te detiene para tomar esta decisión de obediencia? Este es el primer gran paso de obediencia público que tú puedes tomar. Es el primer acto de testimonio que tú puedes dar ante los demás de la obra que Dios ha estado haciendo en tu corazón. Vamos a dejar esta primera sesión hasta aquí y nos vemos en la segunda sesión.